Listo. Bien, jóvenes. ¿Sí? ¿Todo se oye? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Todo bien? Correcto, muy bien. Excelente. Entonces vamos con el tema de hoy, que es el verbo, la estructura del verbo. Luego veremos la perífrasis verbal, las formas no personales y los verbos copulativos. Bien. En primer lugar, creo que todos sabemos qué es un verbo y qué es un verboide. Vamos a partir de ahí ligeramente para poder avanzar en la explicación. Bien, un verbo es una palabra que está con morfema flexivo amalgama. Recordemos que el verbo es la palabra que contiene más morfemas flexivos. El verbo es la palabra que contiene número, persona, tiempo, modo, aspecto. Número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿De acuerdo? Los verboides o formas no personales no lo tienen. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo digo así, yo digo por ejemplo la palabra escribo. Escribo es verbo, porque es yo escribo. Tiene persona. Personas son los pronombres. Yo escribo. Escribo es singular, tiene número y persona. Todo verbo va a poseer, atención por aquí, todo verbo tiene número, tiene persona, estos dos van de la mano. Tiene tiempo, presente, escribo, tiene modo, indicativo, aspecto, imperfecto. Muy bien, todo verbo tiene eso, tiene número, persona, tiempo, modo, aspecto. Si yo digo, por ejemplo, caminé yo, primera persona, número singular, tiempo pasado, modo indicativo, aspecto perfecto. Eso es un verbo. Un verbo contiene número, persona, tiempo, modo, aspecto. Otros le dicen está conjugado. ¿Sí? ¿Entendido? Ya está. Pero si yo digo, por ejemplo, caminar, yo caminar, tú caminar, él caminar, ¿tiene persona? No. ¿Tiene número? No. ¿Tiene tiempo? Nada. Entonces, como no tiene esto, ya no es ¿qué cosa? Ya no es verbo. Se llama forma no personal o verboide. ¿Sí? ¿Se captó la idea más o menos? Sí, ¿no? Ahora vamos acá. El verbo número 1. Tenemos acá lo siguiente. Dice el verbo. Criterios de estudio. En primer lugar, lo morfológico. Acá está justamente. El verbo es variable. ¿Por qué se dice que el verbo es variable? El verbo es variable porque presenta morfemas flexivos, porque tiene accidentes o morfemas flexivos. El verbo contiene morfema flexivo amalgama. Recuerda que el verbo tiene un flexivo especial. ¿Cómo se llama ese flexivo especial? Amalgama, que es cuando hay dos o más morfemas dentro de uno. Ese es el flexivo amalgama. El flexivo amalgama, que solo lo tiene el verbo, contiene número y persona. A ver. Número, persona van de la mano, va ligado. Número, persona. ¿Qué más tiene? Tiempo, modo, aspecto. Tiempo, modo, aspecto. Estos de aquí, tiempo, presente, pasado, futuro, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, aspecto perfecto, imperfecto, esos son ¿qué cosa? Estos son ¿qué cosa? Estos son exclusivos del verbo. Solo el verbo los tiene. Solo el verbo tiene tiempo, tiene modo, tiene aspecto. Otra palabra no. Otra palabra no tiene estos morfemas. Y como solo los tiene el verbo, se llama privativo. ¿Qué cosa es privativo? Exclusivo, que le pertenece a él, que es único para él. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces, tiempo, modo, aspecto, ¿qué es? Privativo, le pertenece solo al verbo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora, criterio lexicológico. Los verbos tienen la tendencia, ¿no es cierto?, a incrementarse. O sea, el verbo es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué abierto? Porque pueden aparecer nuevos verbos. Pueden aparecer
nuevos verbos. Lo que pasa es que los verbos, muchos de ellos, son derivados ¿de qué? Son derivados de sustantivos. Por ejemplo, jugar del sustantivo juego, ¿no es cierto? Claro. Comer, comida, y así, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Entonces, los verbos tienen la tendencia a ir incrementándose, pueden aparecer nuevos verbos, ¿de acuerdo? Entonces, como puede aparecer o pueden aparecer nuevos verbos, le vamos a llamar inventario abierto, ¿de acuerdo? Inventario abierto. Ahora, vamos con el criterio, ¿qué cosa? Vamos con el criterio sintáctico. Sintáctico es la función. ¿Qué función? Sí. Una pregunta, discúlpenme. ¿De qué son derivados los sustantivos? Ya. Los sustantivos generalmente no presentan, digamos, o sea, pueden presentar obviamente morfemas derivados, pero no derivan de otra categoría. Hay dos categorías que son esenciales en la gramática: el sustantivo, que señala los seres, y los verbos, que expresan las acciones. Como quien dice, el núcleo de la frase nominal y el núcleo de la frase verbal. Sujeto, predicado, vamos a decirlo así. Son la esencia, ¿de acuerdo? Muchos verbos provienen, o sea, son acciones que provienen de sujetos, de personas, ¿de acuerdo? Pero los sustantivos no provienen de otra categoría. Ahí está lo interesante. Como no proviene de otra categoría, se dice que es de significado independiente, por eso, ¿no? Generalmente es así. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. Ya, muy bien. Como estamos así a la distancia, no nos conectamos así directamente, ¿no? Muy bien. Entonces, o sea, no estamos en modalidad presencial, ahí podemos conversar, todo acá, ¿no? A ver, el inventario abierto en ese aspecto, ¿sí? Y muy interesante, ¿no? Porque uno no puede pensar, ¿y el pronombre proviene del adjetivo, del determinante? No. Pero el verbo sí tiene esa característica, ¿no? El verbo sí tiene esa característica, ¿no? O como que el adjetivo se puede convertir en sustantivo, ¿no? También existe esa característica, ¿no? Digamos que el sustantivo más bien es como una base, ¿no? O sea, el sustantivo es la base, más bien, digamos, ¿no? Interesante. Muy bien, ahora tenemos acá criterio semántico, justamente. En lo semántico, ¿qué tenemos? En lo semántico que tenemos que el verbo implica acción, implica estado. Verbos de estado, verbos de acción, indica proceso. Posee sentido pleno. Acá hay un rasgo muy interesante. Los verbos poseen sentido pleno, o sea, poseen significado pleno. Los que no, excepto, ¿qué cosa dice? Los verbos copulativos. Los verbos copulativos no tienen ese sentido, digamos, completo. Ahora, ¿por qué un verbo dice acá que es el núcleo de toda la oración? ¿Un verbo puede ser el núcleo del predicado? Sí. ¿Puede ser núcleo de la frase verbal o predicado? Sí. Pero ¿por qué un verbo puede ser el núcleo de toda la oración? Fácil. Cuando usted busca el sujeto, ¿a quién busca? Al verbo. Cuando usted tiene al predicado, ¿a quién tiene? Al verbo. Y el sujeto y predicado son las partes esenciales de la oración. Mira acá, amén. El verbo es amén. Este es mi amigo verbo. Pero este verbo encierra dentro de esa E, ¿no es cierto? Amén es yo. O sea que esto encierra una primera persona. Encierra una primera persona que es yo. O sea, este es yo amé. Tú dices amé, pero en sí es yo amé. Y ese yo es el sujeto tácito. Por lo tanto, este amé, ¿qué cosa forma este amé? Un predicado. Y todo junto, yo amé, ¿no es cierto? Todo junto, yo amé, va a formar ¿qué cosa? Una unidad reconocida como oración. Entonces, el verbo es núcleo del predicado. El verbo forma predicado, pero ese predicado tiene un sujeto tácito. Por lo tanto, el verbo es núcleo de toda la oración. Un verbo funciona como núcleo oracional o núcleo del predicado. ¿Comprendido? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Listo. Ahora quiero que prestemos mucha atención aquí. Hemos recordado esa parte, la cual es muy importante, muy vital. Pero vamos a avanzar ahora por aquí a la estructura verbal.
¿Cuál es la estructura del verbo? La estructura son los elementos. La estructura son las partes del verbo. ¿Entendido? Tenemos lo siguiente. Toda palabra tiene lexema. Obvio que sí, ¿no? Toda palabra tiene lexema. Entonces, el lexema es la base de la palabra. Es la base léxica de la palabra. Es conocida también como la raíz de la palabra. Ese es el lexema. La vocal temática. Quiero que prestemos mucha atención a esto de vocal temática. La vocal temática es aquella que indica la conjugación verbal. La vocal temática, ¿qué cosa indica? La conjugación verbal. La primera conjugación verbal, la segunda y la tercera. Hay 3 conjugaciones verbales. Primera, segunda, tercera. Ahora, no te vayas a equivocar. Si yo digo, gané, gané es yo. Primera conjugación, sí, pero no es primera porque sea yo. Es primera porque proviene de ar, ganar, ganar, ar. Si proviene de ar, es primera conjugación. Allá. Si digo, yo vivo, primera conjugación. No, porque yo vivo proviene de vivir. Y vivir, ir, es tercera conjugación. Allá. Bebió es segunda conjugación, porque proviene de beber. ¿Se dio cuenta? Entonces la primera conjugación no se refiere ni a yo ni a nosotros. La segunda ni a tú ni usted. La tercera ni a él ni a ellas. Sino que la primera es cuando provenga de ar, la segunda de y la tercera de ir. ¿Entendido? Listo. Si yo digo, por ejemplo, vivieron. Dime, ¿a qué conjugación pertenece vivieron? ¿A qué conjugación? Tercera. ¿Y por qué pertenece a la tercera vivieron? Por ir, vivir. Muy bien. Si digo, por ejemplo, ganarán. ¿Ganarán en qué está? ¿En qué conjugación está ganarán? Primera conjugación. ¿Primera? Ganarán es primera, de ganar, ¿no es cierto? Y si digo, por ejemplo, vamos a suponer, leyeron. ¿Leyeron en qué conjugación está leyeron? Segunda, porque proviene de leer. Muy bien, entonces. Listo, excelente. ¿Eh? Ahora, la otra parte es la desinencia. La desinencia es el morfema flexivo amalgama. Si señala número persona es no privativo. Pero si señala tiempo, modo, aspecto, esto de aquí, lo normal, ¿no? Tiempo, modo, aspecto, se va a llamar privativo. Le pertenece solo el tiempo, modo y aspecto al verbo. No hay otra palabra que tenga tiempo, modo, aspecto. Amé. El verbo es amé. Vamos a realizar la segmentación morfológica. Amé. Amé proviene de amar. Entonces, si quiero obtener la raíz, extraigo ar, ir. Extraigo esto y me queda am. Y ese am que te queda viene a ser que la raíz de la palabra. ¿Comprendido? Listo. Ahí está. Ahora, voy a segmentar en morfemas. Amé. Am es la raíz, ya lo sé. Y me queda la E. ¿Qué será la E? Profesor, vocal temática. No. Lo que aparece siempre es lexema y desinencia. La vocal temática es opcional. No puede ser esto. Esto es morfema flexivo amalgama. Ay. Profe, ¿y por qué la E no es vocal temática si usted ha dicho que la E? Pero cuando es de y no es amer, es amé, allá. Entonces, ahora sí, ¿qué es todo esto? Número, persona, tiempo, modo, aspecto. A ver, ¿y cómo relleno esto? Número, amé.
Número 5, singular. Amé yo, primera persona. Amé, tiempo pasado, o también llamado pretérito. Modo, modo indicativo. Es cierto que amé. Modo indicativo. Aspecto, se acabó. Perfectivo, ya está. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que viene a ser propiamente, ¿no es cierto?, el análisis morfológico de amé. ¿Cómo se llama este morfema? Es un morfema flexivo amalgama, que contiene a todos los accidentes del verbo en uno solo. Pero no siempre es así. No siempre es así. Díganme, ¿apareció la vocal temática aquí? No. Solo está el lexema y la desinencia. Esto es lo clásico. Esto es lo clásico que se hace en el verbo. Díganme, jóvenes, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ya está, muy bien. Ahora acá, listo. Vamos a continuar. A ver qué más tenemos aquí. Amaba. En el caso de amaba, mira, acá es diferente. Aquí está am, que es de amar. Le quito ar, me queda am. Pero ahora mira quién está aquí, la a. ¿Por qué hemos separado la a? En amé no aparece la a. No aparece la a de amar. Pero en amaba sí aparece la a. Dime, ¿esta a no está apareciendo de ar? ¿Sí o no? Dime. ¿Esa a no es la de amar? Sí. Entonces le quito la r. ¿Y esa a qué es? Ya aprendí. Esa a señala la primera conjugación. Es la vocal temática. ¡Allá! Ahora sí. Cuando aparece la a de ar, la e de er, la i de ir, se consideran vocal temática. Dime qué cosa sobra acá. Va. Sobra va. ¿Qué cosa viene a ser va? Morfema. Lexivo, ¿qué cosa? Amalgama. Ahora dime, ese va contiene todo junto, ¿no? Número, persona, tiempo, modo, aspecto. A ver, díganme ustedes. A ver, completamos por aquí. A ver, vamos a completar. ¿Qué sería acá? Número, amaba. Número singular. Amaba, tercera persona, vamos a decir. Tiempo, pretérito pasado. Modo indicativo. Profesor, ¿cómo es eso del modo indicativo? Vas a ver. ¿Y qué es el aspecto? Imperfecto. O sea, no se acaba. Listo. ¿Qué apareció de novedoso ahí? Porque el morfema flexivo amalgama sigue siendo uno donde está todos. Lo novedoso que es que apareció la vocal ¿qué? La vocal temática. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, no, claro. Amaban. Ahora mira, amaban. Qué interesante, mira. Am, ya sé que es am, raíz. Ya sé que la a es vocal temática. ¿Sí? Y me queda bam. Profesor, ¿pero por qué no junta bam? Pues por esto, mira. Quítale la n. ¿Qué dice ahí? Amaba. Pero si digo amaban, esa n, si digo amaba es él amaba, ella. Pero si digo amaban son ellos. ¿No es cierto que esa n está señalando número y persona? Uy, ¿verdad? No. Si digo amaba es uno solo. Pero si digo amaban, la n final está señalando número y persona. Número plural, persona tercera. Ah, esa n solita está señalando número y persona, que son los no privativos. Entonces este está señalando tiempo, modo, aspecto. ¿Qué viene a ser qué cosa cada uno? A ver. Tiempo. Este tiempo es pasado o pretérito. A ver, aspecto perfectivo, ¿no? Perfectivo, ¿no? A ver, déjame ver.
Perdón, es imperfectivo. No es serio. A ver, ahora acá, este es imperfectivo, listo. Y el aspecto, no, perdón, el aspecto es imperfectivo, ahora sí. Y el modo, no estamos en el modo, ya. Y el modo es indicativo, ¿no? El modo es indicativo. Es cierto que. Ahora tenemos completo esto. Listo. ¿Ya está? Eso es todo. Listo. Ahora, lo que quiero que entendamos aquí es que lo clásico, porque acá está lo clásico también, lo clásico es que aparezca, ¿no es cierto?, el flexivo amalgama, todos en uno solo. Pero en estos casos podemos ver que la amalgama está 3, los privativos, y acá están 2, los no privativos. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Entendido? Profesor, el número es singular plural. La persona es primera, segunda, tercera. El tiempo es presente, pasado, futuro. Pero hay uno en que se confunde la mayoría y por eso lo he escrito ahí. El modo y el aspecto. Ahí vamos a ver qué sucede. Acá lo he escrito. El modo y el aspecto. ¿Cuántos modos hay? Hay modo indicativo, hay modo subjuntivo y hay modo imperativo. Hay 3 modos. Indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Cómo hallo el modo? Mira. El modo indicativo le vas a añadir es cierto que. Al modo subjuntivo, ojalá. Y el imperativo son órdenes o mandatos. A ver, listo. Entonces, el modo indicativo es cierto que. Subjuntivo, ojalá. Y si es una orden, un mandato, es imperativo. Veamos el ejemplo. Espero que venga pronto. Vuelve, paloma mía. A ver, al ojo. El último verbo que indica orden, ¿cuál es? Vuelve, ¿sí o no? ¿Cuál indica orden? Vuelve. Ahí está. Vuelve. Entonces, ¿en qué modo está esto? Si está mandando, ¿en qué modo está? Imperativo. Entonces, vamos a señalar ahí que está en el modo imperativo esto en la oración. ¿Sí está bien? Sí, ¿no? Sí está bien. Ojalá. A ver, ¿qué verbo encaja ahí? Ojalá espero u ojalá venga. Ojalá venga. Ojalá venga. Ya pues, ¿y cómo se llama eso de ojalá? Subjuntivo. ¿Es cierto que? ¿Es cierto que venga? ¿Es cierto que vuelve? Pero este vuelve está en forma imperativa. ¿Es cierto que vuelve? ¿Es cierto venga o es cierto que espero? Es cierto que espero. Es cierto que espero. ¿Cómo se llama esto? Indicativo. Listo. ¿Quedó claro? Ahora, mira, añade. Es cierto que espero que ojalá venga pronto. Y de ahí surge. Díganme, ¿se entendió lo del modo? ¿Sí? ¿Entendido lo del modo? Modo indicativo, es cierto que, modo subjuntivo, ojalá, imperativo, orden, mandato. Ahora el aspecto. Si la acción está culminada, o sea, si ya se acabó la acción, se llama perfectivo, se acabó. Si la acción culminó, se llama perfectivo. ¿Ya? También ingresan aquí formas como más participio. Vamos a ver cómo. Imperativo, acción en proceso o venidera. O sea, la acción está haciéndose, o sea, en proceso se está realizando o está por venir, es futura. Ahí es imperfecto. Pero también son imperfectos exactamente los verbos que provengan de aba, acaben en aba, caminaba, jugaba. O en ia, vivía, perdía. A ver acá. Dice así. Leo tu nota. O perdón, leí tu nota. Si digo leí tu nota, dime, ¿la acción culminó? ¿Se está realizando o falta hacer? Se acabó, ¿no? Leí tu nota.
¿Qué cosa es leí tu nota? Acción culminada. Entonces, este aspecto que es perfectivo. Porque la acción culminó, leí y acabó. Y si digo, he leído tu nota, he leído, dime, he leído, ¿no es equivalente a decir leí? Entonces si eso es equivalente, esto de acá también es aspecto que perfecto. Leo tu nota. Si digo leo tu nota, ¿qué cosa quiere decir? Si digo leo tu nota, ¿qué está diciendo? Ahora, en este momento, o sea, la acción está en proceso. ¿Cómo se llama ahí? Se llama aspecto que imperfectivo. Ahora, leeré tu nota. Si digo leeré tu nota, ¿qué es? ¿Es una acción en proceso, como leo? No. Es venidera, o sea, por venir, futura. Entonces, esto de acá también es aspecto imperfecto. Listo. Siguiente. Leía y comentaba. ¿Esos qué son? Aspecto imperfectivo también. Y vean, tenemos ahí todo eso. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre las perífrasis verbales. ¿Qué entendemos por perífrasis verbal? Una perífrasis verbal es aquella estructura. ¿Qué es estructura? Grupo de palabras. Es aquella estructura equivalente a un verbo. O sea, equivale a un verbo. O sea, pueden ser 3 palabras, 4 palabras, pero equivalen a un solo verbo. Ahora, ¿cuál es la estructura de este tipo de frase, de enunciado? Primero debe haber un verbo auxiliar, un nexo, luego ¿qué dice? Uno principal. Y ese principal funciona como núcleo y ese es el que se convierte en verbo. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Van a leer. A ver, analizamos uno por uno. Van a leer. Dime, tengo leer, tengo a y tengo van. A ver, dime. ¿Cuál de ellos es el verbo auxiliar? Vas. Bien, van, dice ahí, ¿no? Tercera, ¿no? Ellos, voy a decir. Ellos van a leer. Ese van sí es verbo, porque tiene accidentes y todo. Entonces se va a llamar verbo auxiliar. Pero dice a, y a es un conector, ¿no? A ¿qué sería? Nexo. Y luego nos queda leer. ¿Leer qué cosa es? Leer es un infinitivo, un verboide. ¿Ya? Leer. Van a leer. Ahora escúchame. ¿Todo esto equivale a un verbo? Vamos a ver si es cierto. Ellos van a leer. Dime. Si yo digo ellos van a leer, ¿no es equivalente a decir que ellos leerán? ¿Se entendió? ¿Sí? Van a leer. Van a leer equivale a leerán. Y leerán trabaja con la persona ellos también. Entonces, van a leer es una estructura que equivale a un verbo. Equivale a leerán. Toda perífrasis equivale a un verbo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Perífrasis verbal. Verbo auxiliar, nexo y el verboide que puede ser convertido. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Vas a tener que leer.
A ver, en ese caso, vas a tener que leer. Bien, hay más de un infinitivo posiblemente, pero tranquilo. ¿Qué cosa es vas? Auxiliar. Verbo auxiliar. Bien, ¿ah? ¿Qué es la A? Nexo. Bien. ¿Qué es tener? Uy, Infinitivo. un infinitivo. Claro. ¿Pero qué es? Este es infinitivo. Este nexo. ¿Qué es tener? No te hagas líos. Tener es otro verbo auxiliar. Si aparecen otros verboides y no son el núcleo o la palabra final, simplemente usted va a colocar auxiliar. Ahora miren, no es cierto, mira. Todo será perífrasis verbal, todo vas a tener que estudiar, no es tú. Tú vas a tener que estudiar. Vas a tener que estudiar equivale a estudia. ¿Sí o no? Vas a tener que estudiar equivale a estudiarás. Ahora dime una cosita. Vas a tener, ¿qué cosa es? Orden imperativo. Ya. No me van a creer, ¿no? Bueno, yo lo sentí, fue algo raro. Sentí que alguien estaba acá a mi lado. Y se me han erizado los vellitos, miren. Sentí que alguien estaba acá. Por eso me quedé así, no sé si se dieron cuenta así. De reojo. Yo me quedo acá solo después. No, de verdad, no es broma. Pero no se preocupen. No hay nada, pues. Solamente hay dos personas aquí, el tutor y yo. Y la utilidad está apagada. Sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Uy. Bueno, ya, sigamos ya. Eso entonces. No se preocupen. Me he despertado más ahorita. Bueno, siempre ando despierto, pero igual. Es un decir, ¿no? Ya. Bien. Lo que pasa es que vas a tener, quiero que veas acá. Vas a tener. ¿No es cierto que van a leer equivale a leerán? Dime, ¿vas a tener internamente no equivale a tendrán? ¿Sí o no, muchachos? Díganme, ¿sí o no? Sí. Y ahora ya te diste cuenta por qué era auxiliar el de acá también. ¿Sí o no? Por eso es auxiliar también. Tendrán que leer. Y tendrán que leer es ¿qué cosa? Uy, acá he puesto estudiarás. No, yo estoy con la palabra estudio, no sé por qué. Y acá la palabra ¿cuál es? Tendrán que leer es leerán, ¿no? Leerán. Mira pues. ¿Se dieron cuenta, muchachos? ¿Sí o no? No, es leerás, ¿no? Porque es tú, tú leerás. Y mira, pues, ¿no es cierto que es tú leerás? Es comprobado, es perífrasis. Y comprobado que esto era auxiliar. O sea, profesor, siempre del fondo, el final, el que va al final, siempre ese verboide va a ser el núcleo. Siempre va a ser el núcleo. Va a haber nexo, uno o varios, y el resto van a ser auxiliares. Díganme, ¿se entendió? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Listo, ya está. ¿Qué les pareció? ¿Todo claro? ¿De acuerdo? Listo. Uy, qué interesante, ¿ves? Eso se llama perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis verbal? Una estructura que equivale a ¿qué? A un verbo. Qué bonito. Ahora miren esto. Pero ellos van a leer, ellos leerán. Allá, ellos van a leer, ellos leerán.
Ahora mira por acá que dice, vas a tener que leer, tú vas a tener que leer, tú leerás. Muy bien, ahí el mismo sujeto hace la acción. El mismo sujeto hace la acción. ¿Sabes qué? Cuando el mismo sujeto hace la acción, se llama perífrasis verbal activa. Perífrasis verbal, ¿qué cosa se llama? Activa. ¿Por qué activa? Porque el mismo sujeto hace la acción. Ahora quiero que veas el siguiente. Será premiado. Escucha esto. Será premiado. A ver, dime, ¿será puede ser verbo auxiliar? ¿Será puede ser verbo auxiliar? ¿Sí o no? Y este de acá se llama participio, por si acaso, que es un verboide. Sí, profesor, porque es él será premiado. Ya está. Ahora dime, ¿puedo juntar esto? Profesor, falta nexo. Es que el nexo no es obligatorio, recuerda. Ah, verdad. Ahora dime, si esto es una perífrasis verbal, tiene que equivaler a un solo verbo. Dime, acá viene lo curioso. Dime, ¿se puede cambiar a un solo verbo? ¿Qué dices? ¿Se puede cambiar a un solo verbo? ¿Sí o no? ¿Se puede cambiar a un solo verbo? No. Pero profesor, ¿y cómo sé que es perífrasis? Lo que pasa, mira, ellos van a leer, tú vas a tener que leer. El sujeto hace la acción, pero acá el sujeto no hace la acción. ¿Ya te diste cuenta? Dime, ¿hace la acción o la recibe? Vamos, dime. La recibe. La recibe. Él será premiado, pero será premiado por X, o sea, por otro. Ah. Entonces la perífrasis verbal no se llama activa, ¿cómo se llama? Pasiva. Profe, ¿cómo sé que equivale un verbo? Convierte esto a activa. Profe, ¿cómo lo convierto a activa? Hazme caso, mira. Él será premiado por X. Ahora va a ser así, X. X lo que será premiado, lo premiará. Ah, en la activa es X lo premiará. Y dime, premiado, premiará. Ahí está, ahí está, allá. Pero este es pasiva. ¿Entendido? Uno más, mira. Ha sido premiado. Dime, premiado, ¿qué es? Dime, premiado, ¿qué es? Participio. Dime, ¿qué cosa es sido? Participio. Dime, ¿qué es a? Verbo auxiliar. Él, ¿no? Él ha sido premiado. Junto todo. ¿Sí o no? Este participio es verbo auxiliar, por si acaso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mira. ¿Por qué? Mira. Porque ha sido, internamente sido es fue. Ah, y me queda fue premiado. Allá. Y esto es perífrasis verbal pasiva. Esto es perífrasis verbal pasiva. Fue premiado. Y fue premiado por X. Por X, o sea, por alguien. Profe, ya aprendí, ya me di cuenta, profesor. Lo voy a pasar a activa. Porque ahí es donde se cambia por un solo verbo. Entonces sería X lo que ha sido premiado. Lo premió. Ah. ¿Y se cumplió? ¿Sí o no? ¿Y se cumplió? ¿Listo? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Ves? Ahí está. Díganme, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí, chicos? Sí, ¿no es cierto? Listo. Listo, listo, listo. ¿Ya está? Qué bonito. ¿Ven? Ahora vamos a ver ahí formas no personales o verboides. ¿Ya? Muy bien. Las formas no personales son porque no tienen persona. ¿Recuerdas que al inicio te dije así? Si yo digo comió, comió es verbo, porque tiene amalgama. ¿Cuál es amalgama? Número, persona, tiempo, modo, aspecto. Comió, número singular, persona tercera,
Él comió. Número, persona, tiempo, pasado. Modo, es cierto que comió. Indicativo, aspecto, perfectivo, porque acabó la acción. Ya ves, ya lo puedes completar. Comió tiene número, persona, tiempo, modo, aspecto. Dime, ¿qué cosa es comió? Verbo. Y si yo digo, por ejemplo, comido, yo comido, tú comido, él comido, no sale, ¿no? No tiene persona. Entonces, ¿qué cosa es? Verboide. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Entonces, ¿cómo sería el asunto? ¿Cuáles son las formas no personales o verboides? Las formas no personales o verboides son tres. Infinitivos, participios y gerundios. Infinitivos, participios y gerundios. Infinitivos, participios y gerundios. A ver, los infinitivos. Sí, dígame. La cámara. Ah, la cámara. Ya, ahorita la movilizan ahí. Ya está. ¿Sí? ¿Todo bien ya? Ya. Entonces, ¿cuántas formas no personales o verboides hay? Tres. Infinitivo, participio y gerundio. A ver, los infinitivos. Los infinitivos pueden ser simples, pueden ser compuestos y hay funciones para ellos. A ver, los infinitivos simples, mucha atención con esto. Los infinitivos simples son los que culminan en ar. Pero no toda palabra que acabe en ar es infinitivo. Solo las que puedan formar verbo. Ir. Estos son los infinitivos simples, con la condición que formen verbos. O sea, no todo lo que acabe en es un verbo. No todo lo que acabe en ir es un verbo. ¿De acuerdo, jóvenes? Por ejemplo, si yo digo fumar, fumar sí es infinitivo, porque fumar puede formar verbo. Fumo, fumas, fumaron. Beber, beber es infinitivo, porque puede formar verbo. ¿No es cierto? Bebiste, bebieron, beberán. Vivir es infinitivo, porque puede formar verbo. Yo vivo, tú vives, él vive, vivirá, viviremos, etc. Pero hay algunas palabras que acaban en ar y no son verbo. Bulevar, ejemplar, ¿no es cierto? Acaban en ar y no son verbos. Yo digo mujer, mujer no es verbo, ¿sí o no? Uy, ¿verdad? No. Enir, yo digo fakir y fakir no es verbo. Entonces, no todo lo que acabe en ar, ir, sino que pueda formar verbo. Ahora, los infinitivos compuestos. Los infinitivos compuestos son, por ejemplo, así, literal, no tienes que cambiar nada, ¿ya? Haber más participio. Haber más participio forma, ¿qué cosa? Infinitivo compuesto. ¿De acuerdo? Haber más participio forma infinitivo compuesto. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir así, escúchame. Yo digo haber más participio. Yo digo haber jugado. Así literal. Tiene que estar en infinitivo. Ah, en infinitivo, no conjugado. Así, por eso se llama infinitivo compuesto. Haber jugado, haber leído, haber amado, haber asustado, haber ideado. Ah, ya. Profe, ¿qué significa esa PE? Pronombre enclítico. O sea, puede decir haberte conocido, haberte amado, haberte comunicado. ¿Qué te parece? ¿Ves? ¿Entendido? Ya está. Ahora miren acá lo siguiente. Las funciones. ¿Qué funciones tiene un infinitivo? Un infinitivo tiene función ¿qué? Nominal y tiene función ¿qué cosa? Verbal. Un infinitivo tiene función nominal y función verbal. ¿Qué significa que el infinitivo tenga función nominal? ¿Quién es el nominal? ¿Recuerdas? ¿Quién es el nominal? El sustantivo. ¿Sí? Y tiene función verbal. Pero facilísimo, mira. El infinitivo, ir, puede ser nominal o verbal. Pero ¿sabes cuándo va a ser verbal? Fácil, ahí está escrito. Va a ser verbal cuando forme ¿qué? Perífrasis verbal. Si forma perífrasis verbal, va a ser nominal. Ah, ya pues. Entonces yo digo así, el dulce lamentar y van a lamentar. Mira, facilísimo. Lamentar. El dulce lamentar. Este es infinitivo, ¿no es cierto? Pero ¿se dieron cuenta de algo? Acá dice dulce y dice él. Dime, ¿la palabra dulce no es un adjetivo?
¿sí? ¿Y el adjetivo a quién describe? A lamentar. Y dime, él no es un determinante. ¿Y el determinante a quién le afecta? A lamentar. El lamentar. Ahora dime una cosita. ¿No es cierto que lamentar aquí no está formando perífrasis? No. ¿No es cierto que lamentar tiene un adjetivo? ¿No es cierto que el adjetivo describe al sustantivo? ¿No es cierto que el determinante presenta al sustantivo? Entonces, este infinitivo tiene modificadores del sustantivo. Lo que pasa es que este infinitivo está cumpliendo función ¿qué? Función nominal. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ahora sí digo, van, exacto. Van a lamentar. Dime, ¿lamentar no es infinitivo? Sí. Dime, ¿esta A no es nexo? Sí. Dime, ¿este van no es verbo auxiliar? Sí, claro que sí. Entonces, si digo van a lamentar, ¿no es lamentarán? Sí. ¿Qué es esto entonces? Perífrasis verbal. Ahora quiero que se den cuenta. Atención, los infinitivos pueden ser nominal o pueden ser verbal. O sea, un infinitivo puede cumplir función nominal o función verbal. ¿Y cuándo va a ser función verbal? Cuando forme perífrasis verbal. Entonces, si no forma perífrasis verbal, ¿qué tiene que ser? Nominal. Se acabó. Uy, qué fácil. ¿Ven qué fácil era? Listo. Ahora los participios. Atención con los participios, ¿ya? A ver. Los participios pueden ser activos. Los participios activos son los que acaban en ante. Por ejemplo, de cantar, cantante. Caminar, caminante. Dibujar, dibujante. Amante, de amar. En yente. O sea, aparte de la terminación ante, tenemos yente. A ver, ¿cómo sería en el caso de yente? A ver, de arder, ardiente. ¿Entendido? Listo. Ya, ahora acá, yente. De dormir, otro más ya. De dormir, durmiente. De creer, creyente. Allá. Y así, ¿no? Ahora acá, pasivos. Los participios pasivos son los que acaban en ado, ido. Y los irregulares, ¿cuáles son? To, so, cho. To, so, cho. To, so, cho. ¿Entendido? Listo. ¿Todo bien ahí? Ya está. Por ejemplo, caminado, jugado, bailado, vivido, recorrido, abierto, por ejemplo, ¿no? Listo. Confeso, dicho. Ahora acá, ¿cuáles son las funciones que asume los participios? Facilísimo. Función nominal, función adjetiva y función verbal. Ya sé que función verbal es cuando forma ¿qué? Cuando forma perífrasis verbal, ¿no? Si forma perífrasis verbal se le llama función verbal. A ver, rapidísimo ahí. El creyente. Si digo el creyente, ahí tengo la palabra creyente. Yente, de creer, creyente. Es un participio. Pero es un participio que está en función nominal, porque es sustantivo. Libro leído. Dime, leído proviene de leer. Leído. Y leído es un participio pasivo. Pero leído está describiendo al libro. Entonces leído tiene función ¿qué? Función adjetiva. Han dicho. Ahí el participio es dicho. Pero si yo junto todo, han dicho es dijeron. O sea, esto tiene función de ¿qué? Verbal. ¿Por qué? Porque forma perífrasis verbal. ¿Qué les pareció? O sea, ¿cuáles son los participios activos? Ante, yente, yente. Pasivo, regular, ado, ido. Irregular, to, so, cho. ¿Qué función tienen? Nominal, cuando son sustantivo. Adjetival, cuando son adjetivo. Y verbal, cuando forman perífrasis. Listo, eso es todo. ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? Sí, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta que es un poco memorístico, ¿no? Claro. Ahora, los gerundios. Vamos con los gerundios. A ver, en el caso de los gerundios, estamos hablando de los gerundios simples.
Los gerundios simples son los que acaban en ando. Por ejemplo, caminando, cantando, saltando. Los que acaban en yendo, viviendo, corriendo, sosteniendo, riendo. Los que acaban en yendo, creyendo, atrayendo, sustrayendo. Muy bien. Y tenemos a los compuestos. ¿Cuáles son los gerundios compuestos? Los gerundios compuestos son, a ver, si el infinitivo compuesto es haber más participio, ¿cómo creen que sea el gerundio compuesto? Habiendo. Habiendo más participio. Habiendo jugado, habiendo comido, habiendo reído, habiendo postulado, habiendo ingresado, habiendo egresado. Muy bien. Y también aceptan pronombre enclítico. Habiéndote conocido, habiéndonos conocido, habiéndolas conocido. Ya. Funciones que tiene el amigo gerundio. El amigo gerundio llega a cumplir las siguientes funciones. Función adverbial y función verbal. La función adverbial es cuando le afecta un verbo, y la función verbal es cuando forma perífrasis verbal. Ejemplo, miren acá. Dice, salió cantando. ¿Qué es cantando? Ya aprendí, profesor, cantando es un gerundio, porque acaba en ando. Pero dime, ¿esto a quién le afecta? Le afecta a salió, que es verbo. Dime, ¿salió cantando se puede unir como un solo verbo? O sea, ¿salió cantando equivale a un verbo? ¿Salió cantando es canta? ¿Él salió cantando equivale a decir él canta? No se puede. No es equivalente a un solo verbo. Entonces, cantando le está afectando al verbo. Entonces, ¿qué función tiene acá? Función adverbial. Pero mira qué sucede aquí. Cantando y está. Cantando y está. Lo que pasa es que si yo digo está cantando, yo digo él está cantando. Ahí sí sucede lo siguiente, que este sí es verbo auxiliar y que este es el gerundio. Y que esto sí lo puedo unir. Que si digo está cantando, él está cantando una balada. Él está cantando es equivalente a decir que él canta una balada. Entonces aquí sí es verbo porque sí forma perífrasis verbal. Ahora, hay un método, pero es memorístico, pero vale, hay que aprenderlo, que es el siguiente, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando yo tenga conjugaciones de continuar, estar, seguir y andar. O sea, cuando yo tenga estas conjugaciones, continuar, estar, seguir y andar, seguidas de un gerundio, siempre van a formar perífrasis verbal. Siempre van a formar, ¿qué cosa? Perífrasis verbal. Continúa leyendo, está leyendo, sigue leyendo, anda leyendo. Entonces son conjugaciones de andar, continuar, estar y seguir, más el gerundio forman perífrasis verbal. ¿Listo? Ya está. Y para acabar tenemos a los verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? A ver. ¿Qué son los verbos copulativos o qué se entiende por los verbos copulativos? Los verbos copulativos no presentan sentido propio, o sea, no se entienden por sí solos. Son verbos que carecen de sentido. Entonces, por ello requieren de atributo. A ver, ejemplo. Elsa se volvió agresiva. ¿El verbo cuál es acá? El verbo es volvió. Ahora yo voy a hacer esto. Elsa se volvió. Vas a leer así, mira, sujeto más el verbo. ¿Ya? Si el verbo no tiene sentido, se va a llamar copulativo. Dime, si yo leo Elsa se volvió, dime, ¿tiene sentido Elsa se volvió? No. Pero mira, esto lo vimos en la clase del adjetivo. ¿Recuerdas la palabra agresiva? Dime, la palabra agresiva, ¿qué cosa hace? Paso 1, ¿qué está haciendo? Dando sentido al verbo. Ese es paso 1.
Y paso 2, dime, agresiva no describe al sujeto Elsa. Sí. Si cumple los dos requisitos, ¿cómo se llama esto? Atributo. Y cuando hay atributo es porque el verbo es, ¿qué cosa? Copulativo. O carece de sentido. Porque cuando yo digo, Elsa se volvió, no tiene sentido. ¿Quién lo completa? Agresiva. Agresiva es atributo. ¿Por qué atributo? Porque brinda, ¿qué cosa? Sentido al verbo y describe al sujeto. La calle quedó oscura. Dime, ¿cuál es el verbo acá? El verbo es quedó. Ahora voy a leer sujeto más verbo. A ver, voy a leer sujeto más verbo. Dígame usted, ¿se entiende la calle quedó? ¿Se entiende la...? No, no se entiende. Entonces dígame usted, ¿oscura puede ser atributo? Oscura puede ser atributo. A ver, paso 1. ¿Cumple con dar sentido al verbo? Sí, quedó oscura. Paso 2, dígame usted, describe a calle oscura, sí es atributo. ¿Qué verbo es este? Copulativo. O sea, el verbo copulativo es el que no tiene sentido completo. Yo digo Lorenzo está cansado. ¿Se entiende? Lorenzo está. ¿Y cansado le da sentido a está? Sí. Dime, cansado describe a Lorenzo, sí. Eso es atributo, eso es verbo copulativo. Pero si yo digo, Lorenzo está en jauja, dime, ¿cuál es el verbo? Está, igualito con lo anterior. ¿Se entiende Lorenzo está? No. Dime, ¿en jauja le da sentido al verbo? Sí. Pero dime, ¿en jauja describe a Lorenzo? Entonces, ese verbo es no copulativo, por más que sea estar. Porque hay algunos que se aprenden de memoria, ser, estar. No, el requisito es que para que sea copulativo no se entienda el verbo. Y quien le dé sentido al verbo es el atributo. Pero el atributo no solo le da sentido, son dos pasos. El otro es que describa al sujeto. Si sucede todo ello, ahí recién estamos frente a quién, a un verbo copulativo. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí, entonces, y vamos a resolver un par de ejercicios y luego ya por la tarde el resto. No se preocupen porque igual resolvemos todo, ustedes lo saben. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, un par de minutitos y resolvemos un par de ejercicios también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Voy a echarme agua por el susto de fantasmas. Ah, sí, rapidito, dime. Estaba yendo al baño. Sí, rapidito, discúlpame. Dime, hijita, ¿cómo? ¿Puede haber verbos con doble participio? ¿Puede haber dos qué? No. ¿Puede haber verbos con doble participio? Verboides de doble participio, claro. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, lo siguiente, a ver. Yo digo, a ver, ¿qué palabra podemos, a ver, yo digo, confesar. Confesar, hay participio regular, confesado, y hay confeso. ¿Sí? Confesado y confeso. ¿Sí? Ya hay algunos que en la actualidad son aceptados en perífrasis. Por ejemplo, yo digo así. ¿Usted ha escuchado frito? ¿Sí o no? Pescado frito, como adjetivo, ¿no? Frito. O sea, el participio pasivo irregular se utiliza como adjetivo. Pero yo no puedo decir pescado freído. No se dice pescado freído, se dice pescado frito. Pero sí se usa freído en perífrasis. Según la RAE está aceptado. Yo puedo decir ha frito o puedo decir ha freído. Ha imprimido, ha impreso. Libro impreso, pero no puedo decir libro imprimido. Ahí hay casos de doble participio, ¿no? Y hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, hay una que es muy irregular, es muy especial. Salvado y salvo. Salvado, de salvar, ado y salvo, ¿no es cierto? Y así puede haber varias palabras que tengan convicto, de convencer, convicto, ¿no es cierto? Y hay confeso, ¿no es cierto? Sí hay palabras que tienen doble participio. A eso se refería, creo, ¿no? Muy bien. Y así hay más, ¿eh? Puede haber más, ¿eh? ¿Ya? Muy bien.
par de minutos. Listo. A ver, vamos a resolver un par de ejercicios, ¿ya? Dice acá, número 1. Las formas no personales, verboides, ¿no? Del verbo son el infinitivo, el participio y el gerundio. En tal sentido, lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa que presenta más verboides. ¿Dónde se presentan más verboides? Vamos a ver. Vamos a tener que solicitar una cita con el RENIEC. Muy bien, si bien es cierto que hay una perífrasis, a mí me piden encontrar verboides, infinitivo, participio, gerundio, ¿no? A ver, tener es uno, solicitar es otro. ¿Cuántos hay ahí? 2. ¿De acuerdo? Solo hay 2. Vamos con el número 2. Un informe preliminar fue publicado por la prensa. Un informe preliminar fue, ¿qué cosa dice ahí? Publicado por la prensa. A ver, el primero aparece ahí una palabra, preliminar. Pero yo, ¿qué les había dicho? Que necesariamente toda palabra que acabe en ar, er, ir, tiene que ser verboide. ¿Qué dices? ¿Preliminar será verboide? No, porque no forma verbos. Simplemente preliminar es un adjetivo. Ah, preliminar es como cuando dije mujer, y no lo es. Ah, bulevar, y no lo es. Preliminar es otro de esos casos. Pero ¿saben cuál sí es? Publicado. Porque publicado puede formar verbos. Publico, publiqué, publicarás. Ah. Entonces ahí va uno. Ahí hay solo uno. Entonces no puede ser eso, ¿no? La 3. Están implementando campañas de vacunación. Díganme, ¿hay verboide ahí? Sí hay verboide. ¿Cuál es? Implementando. Pero solo es uno. Entonces no puede ser. Vamos con el número 4. La clave tiene que ser 1 y 4, de hecho. Dice, no debes consumir tantos productos procesados. Ahí sí hay 2. ¿Cuáles son? Consumir es 1. ¿Y el otro cuál es? Procesados. ¿No es cierto? Procesados. ¿No es cierto? ¿Cuántos hay ahí? 2. Entonces, ¿cuál es la clave? 1 y 4. Listo. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? Sí. Vamos con el número 2, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar por ahora y más tarde continuamos, ¿ya? No hay problema, ¿listo? Dice acá, el núcleo de la frase verbal puede ser un verbo o una perífrasis verbal. Según ello, en los siguientes enunciados, en Cajamarca han encontrado restos óseos recientemente. El curso de fonética debe iniciar en agosto. ¿Cuáles son aquí los verbos? En el primero es han encontrado. ¿Qué es han encontrado? Una perífrasis verbal. ¿Han encontrado a qué equivale? Que en Cajamarca encontraron. Muy bien. El curso de fonética 1 debe iniciar en agosto. Debe iniciar es equivalente a iniciará. Listo. Por lo tanto, muchachos, ya tengo ahí mis 2 verbos. Son 2 perífrasis. Me piden los núcleos. Los núcleos siempre son la parte final. O sea, encontrado, iniciar. Dime, ¿cuál es la clave? ¿Ya está? ¿Cuál es la clave? La letra B. ¿La letra C? No, C no. La letra B. Te piden los núcleos. Núcleos. Me piden los núcleos. Te piden los núcleos, ¿no? Sí, los núcleos, ¿cuáles son? Encontrado, iniciar. Ahora sí, pues, ahora sí. Piden los núcleos. La clave es la B de bueno, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí, muchachos, y más tarde vamos a continuar con la solución de los ejercicios, ¿de acuerdo? Listo, entonces, jóvenes, nos estamos viendo más tarde, entonces, ¿sí? ¿A qué hora nos toca? A las 2, ya. Hasta luego, se cuida bastante. 2, ya, hasta luego.